Bueno, vamos a comenzar entonces. Muy buenas tardes a todos, ya por lo menos son las 19:05, así que en honor al tiempo y por supuesto al respeto que todos ustedes merecen tener, vamos a comenzar o tratar dentro, lo más puntual posible. Como dije anteriormente, muy buenas tardes y damos inicio entonces a la novena clase de este ciclo de cursos del Evangelio de San Juan dictada por el profesor Juan Carlos Osandón. Como siempre, don Juan Carlos, muchas gracias y tiene la palabra. Gracias a ustedes. Comencemos con la oración, que supongo que ya todos se la saben. Menos yo, que yo me la aprendí en latín y la tengo que rezar en castellano ahora. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Dios misericordioso, desear ardientemente, investigar prudentemente, conocer con verdad y realizar con perfección lo que te es grato, para alabanza y gloria de tu nombre. Amén. Vamos al capítulo 3. Capítulo muy difícil y que ha dado lugar a muchísimas discusiones, en las cuales por supuesto no vamos a entrar porque lo que nos interesa a nosotros es conocer la revelación, ¿verdad? Y no las disputas que hay entre los críticos. Bueno, algunas habrá que mencionar de vez en cuando, pero nos saltamos la mayoría. Bien, y comienza esto con Nicodemo. Nicodemo es un nombre griego, ¿no? Significa vencedor del pueblo. Vaya, y este es un judío y es un fariseo, pero ya sabemos, ¿no? Ya son muchos siglos, ¿no? Desde que Alejandro Magno conquistó todo el cercano oriente, ¿verdad? De modo que la influencia griega es muy grande. Son ya 3 siglos y hay ciudades que son perfectamente paganas en el territorio, sobre todo en Galilea. Así que no es tan raro un nombre completamente griego como el que tiene este señor. Vamos a leer. Había un hombre llamado Nicodemo, fariseo y principal entre los judíos, el cual fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si no estuviese con Dios. Aquí tenemos el primer problema, ¿no? Y es que según los 3 sinópticos, Jesús una sola vez estuvo en Jerusalén, que fue cuando comenzó la pasión, ¿verdad? No mencionan las 2 anteriores. San Juan, en cambio, menciona las 2 anteriores. Entonces viene la duda. ¿Qué pasa aquí, no? Hoy día la mayoría piensa que el que es más exacto desde el punto de vista histórico es San Juan. Y San Juan pone 3. Y la otra cosa que llama mucho la atención acá es que este hombre habla de los milagros de Jesús. Muchos milagros aparentemente, ¿no? Pero ni San Juan habla de ellos, y mucho menos los otros apóstoles, ¿verdad? Los otros evangelistas. No mencionan ninguno. No tenemos la menor idea de cuál pueda la razón de esta omisión, pero de que los hubo, los hubo. Este Nicodemo es un hombre muy importante. Es un fariseo, bueno, ya es algo, ¿no? Pero además es miembro del Sanedrín. El Sanedrín está compuesto por 71 miembros, todos los cuales son personajes muy importantes, ¿no? Y divididos en 3 grupos. El grupo de los sacerdotes, y Nicodemo debe haber sido sacerdote, es posible, ¿no? El grupo de los ancianos, o sea, las cabezas de las familias importantes de Jerusalén. Y el grupo de los escribas, o sea, los expertos en Sagrada Escritura. Ellos eran los que componían el Sanedrín. Y este hombre, que es un fariseo, pero no por ser fariseo está en el Sanedrín, ¿no? Tiene que haber sido o jefe de una casa importante, o un sacerdote, o un escriba.
pero no lo dice el Evangelio. Así que no sabemos a cuál de estos tres grupos pertenece. Y este hombre viene de noche. Eso llama también la atención, ¿no? Pero parece que era bastante normal que hubiera reuniones entre las personas en la noche, porque en el día estaban ocupados. Y por lo visto Jesús todo el día estuvo predicando, hablando, haciendo milagros, vaya a saber uno, ¿no? En qué estaba. Y esto en la fiesta de la Pascua. Pero cuidado, la fiesta de la Pascua dura 8 días. Como las fiestas importantes en la iglesia, en la liturgia duraban 8 días, ¿se acuerdan? Había una octava después de cada fiesta importante. Ha ido desapareciendo esto, se han suprimido muchas, en fin, ha ido cambiando. En Israel la fiesta de la Pascua duraba 8 días. Además, no les importa tanto la exactitud a los evangelistas, ¿verdad?, como a nosotros. Así que Jesús puede haber llegado un par de días antes de la Pascua, puede haberse quedado toda la semana de la Pascua y se puede haber quedado también otra semana más, no sabemos, ¿no? No hay ningún detalle de ese tipo en el Evangelio. Entonces, Nicodemo no solo es fariseo, sino que principal. No sabemos qué puede significar esto. Tal vez basta con que sea miembro del Sanedrín para poder decir que es principal. Ya ven ustedes que los miembros del Sanedrín eran escogidos especialmente y tenían una influencia notable. De tal manera que por eso puede ser que lo llama principal, es muy posible. Porque no hay más indicación que esa. Por lo demás, principal, primero, jefe, todas esas significaciones podría tener esa palabra, ¿no? Y otras más. En todo caso, personaje importante. Y tal vez por eso, dicen algunos, fue de noche. Claro, porque ya había oposición a Jesús entre los fariseos, entre los saduceos. ¿Por qué? Es difícil saberlo porque está recién comenzando, ¿no? Hizo el milagro en Caná. Antes se había bautizado, pero en el Jordán. Primera vez que llega a Jerusalén y ya hay oposición a él. Esto está más o menos claro por el diálogo que hay entre Nicodemo y Jesús. Entonces, es curioso. Todo lo que hablan está muy sintetizado. La reunión tiene que haber sido mucho más larga. Los historiadores dicen que en estos casos se comenzaba con una serie de salutaciones, como quien dice, ceremonias, ¿verdad? Algo así como nosotros que cuando nos vemos inmediatamente preguntamos, ¿y tú cómo estás? Y la salud, y qué sé yo. Y eso a los ingleses, por ejemplo, les llama mucho la atención. Jamás un inglés le va a preguntar a otro cómo está su salud. Eso es una patudez, ¿no? En cambio nosotros es como obligado, ¿no? Entre las preguntas que hacemos. Y eso para iniciar la conversación nada más. Bueno, entre los judíos era muy largo eso. Era muy ceremonioso. De modo que todo eso se lo salta San Juan, pero tiene que haber ocurrido. Y va directo a lo principal. Y lo principal lo plantea Nicodemo. Primero llama a Jesús Rabí. Y esto es bien impresionante, porque Rabí solo era el que había recibido instrucción en Jerusalén, en el templo, de algunos de los maestros, y una vez que ya había estado años con el maestro, ese maestro le daba el título de rabí. Rabí significa eso, maestro. O sea, como quien dice, el permiso para enseñar. Y Nicodemo se lo da a este desconocido, que viene, se sabe, de Nazaret. Y que puede salir algo bueno de Nazaret, recién lo leímos, ¿no? O sea, lo que hizo en esos días Jesús tiene que haber sido impresionante. Bueno, de hecho, la expulsión de los mercaderes del templo fue muy impresionante. Y si este hombre era del Sanedrín, lo más probable, bueno, sabemos que era del Sanedrín, no es nada del sino. El Sanedrín tenía una sala en el templo y el Sanedrín funcionaba en el templo. De modo que él debe haber estado ahí, es lo más probable, ¿no? Debe haber visto todo aquello.
Y claro que le tiene que haber impresionado muchísimo. Pero fíjense, sabemos que has venido de parte de Dios. ¿Por qué sabemos? Da la impresión de que comenzó, dado que Jesús hizo tales milagros, ¿no? Comenzó la gente a hablar, y sobre todo los del Sanedrín y los fariseos, que eran tan preocupados de la rigurosa interpretación de la ley y su cumplimiento exacto. De modo que, sí, inmediatamente les preocupó. Y recuerden el ambiente que había en Israel de Juan el Bautista y de la aparición del Mesías. Todos estaban convencidos de que el Mesías aparecería en cualquier momento. Tanto que aparecieron muchos, ¿no? ¿Se acuerdan que lo dijimos? Creo que en la primera sesión, ¿no? Hubo muchos falsos fariseos. Incluso uno fue reconocido por el sumo sacerdote y de ahí vino la invasión de las legiones romanas y la guerra con Roma y la destrucción de Jerusalén y la expulsión de todos los habitantes de Jerusalén. Y quedó ahí convertido en un fortín militar nada más. Y nadie, ningún civil podía vivir en Jerusalén hasta el siglo II, hasta el emperador Adriano, que permitió otra vez. Entonces, Rabí, sabemos que hemos venido de parte de Dios como maestro. Estaba entonces muy impresionado por los milagros de Jesús. Qué lástima que no nos digan ninguno. No sabemos qué milagros hizo, qué hizo. Pero obviamente la persona que hace verdaderos milagros tiene que venir de parte de Dios, porque los milagros solo los hace Dios. Eso lo tenían muy claro los judíos. Como decían ellos, no fue la serpiente que alzó Moisés la que curó a los que la miraban, sino Yahvé. Lo tenía muy claro. La obligación era mirar a la serpiente, muy bien. Mira a la serpiente, pero ¿quién sana? La serpiente no. El que sana es Yahvé. Los milagros los hace Yahvé y nadie más. Lo tenían eso muy claro. Entonces, este hombre se ve que era un hombre correcto, ¿no? Y quiere conocer más a Jesús. Viene como maestro, o sea, le está preguntando por su doctrina. Porque a un maestro se le pregunta su doctrina, ¿verdad? Una persona puede hacer milagros y no enseñar nada. Pero Nicodemo se había dado cuenta que Jesús realmente estaba enseñando. Entonces quiere conocer a fondo esa doctrina. Y por eso viene. Porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si no estuviese Dios con él. ¿Está claro? ¿A qué viene y por qué viene? La respuesta de Jesús va a ser bastante impresionante, porque fíjense que estamos completamente al comienzo de su predicación. Y Jesús, y eso es lo que más problema le plantea a los teólogos, y Jesús le va a decir en síntesis todo, prácticamente todo, el plan a este Nicodemo. Es impresionante. Veamos cómo responde Jesús. Jesús le respondió. Recuerden que esto es un resumen, ¿no? Porque si no, uno no entiende. ¿Cómo es posible que a esa pregunta salga con una cosa tan distinta, Jesús? Pero se toma de eso, ¿no? Quiere saber su doctrina, porque es el maestro. Y entonces le responde con la doctrina. ¿Y qué le responde? En verdad te digo, quien no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. Vaya respuesta. Bastante impresionante, porque para todos los judíos el reino de Israel es el reino de Dios, ¿no? Claro. De hecho, en el Antiguo Testamento Jesús, Yahvé, se presenta a veces como padre de Israel, padre de todo el pueblo. E incluso a veces algunos se los llama hijos de Dios, porque son miembros del pueblo. Claro, como un título, ¿no? Como una metáfora, nada más. Por supuesto, ¿no? Que estén divinizados de alguna manera. Nada de eso. Pero en fin. Y sobre todo, había la idea, flotaba en el ambiente de que entre los hijos de Dios, o sea, entre los israelitas, el que más merecía este título
era el Mesías. Ciertamente, Mesías podía ser considerado hijo de Dios. Ya ven ustedes que Natanael ya le dijo a Jesús, hijo de Dios. Estaba en el ambiente, pero no en sentido ontológico, ¿no? Porque Dios es uno solo. Dios no tiene ningún hijo. En el Antiguo Testamento no aparece nada de eso, ¿no? La revelación trinitaria viene con Jesús. Antes no hay ninguna sospecha de que Dios pueda ser, digámoslo así, triple, ¿no? 3 personas y un solo Dios. No, lo que se anuncia siempre es un solo Dios, y eso es evidente que tiene que decirse así, porque como todo el mundo es politeísta, si se habla de las 3 personas, se convierte en 3 dioses automáticamente. Y eso, claro, no podía ser. Así que Yahvé es único, como para los mahometanos, ¿no? El Corán dice expresamente que Dios no tiene hijos. Claro, lo dice contra los cristianos, por supuesto. Entonces, quien no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. Naciere de arriba, ¿qué podrá significar eso? Nicodemo va a emplear una táctica típica de los sabios de la época, porque como los judíos hablan mucho en forma simbólica, como las parábolas de Jesús, ¿no es cierto? Salió el sembrador a sembrar la semilla, etcétera, ¿no? Simbólico. Entonces estaban acostumbrados. Ahora, cuando no entendían, ¿qué hacían? Como que reducían a lo material para que al que usó la metáfora la explicase. Y eso es lo que va a hacer Nicodemo. Sorprendido por esto, ¿cómo no puede ver el reino de Dios? Si él es miembro del reino de Dios, si Judá es el reino de Dios, ¿no? Israel es el reino de Dios. ¿Y cómo es esto? Hay que nacer de arriba. No entiende nada el pobre, ¿no? Entonces, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le dijo Nicodemo. ¿Ven ustedes cómo materializa la cosa? ¿Acaso puede entrar en el seno de su madre por segunda vez y volver a nacer? Para nosotros esto sería como una burla, ¿no es cierto? Pero los expertos dicen que en esa época no, era la táctica, ¿no? La manera de hacer que el que había usado la metáfora la explicase. Porque tomada materialmente no es posible, ¿no es cierto? Entonces se la toma materialmente. ¿Para qué? Para obligar a Jesús a que explique el verdadero sentido de lo que está diciendo. Jesús le contestó, en verdad te digo, que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Lo nacido de la carne es carne, y lo nacido del espíritu es espíritu. Aquí tenemos la revelación de la necesidad absoluta del bautizo, el bautismo. Hay que bautizarse. Pero este bautismo no es de pura agua, es agua y espíritu. El concepto de espíritu todavía no está claro en el Antiguo Testamento. Incluso San Agustín, por ejemplo, 5 siglos después, va a tener problemas. Claro, porque él es pagano. Su madre es cristiana, pero su padre es pagano. Y aunque algo aprendió él de doctrina cristiana por su madre, cuando se fue a estudiar a una escuela primaria, llamémosla así, o secundaria, mejor dicho, en otra ciudad se hizo completamente pagano, como su padre. Y entonces espíritu significa soplo, viento, aire, aliento, y como el espíritu entra en nosotros y cuando sale morimos, entonces el espíritu designa también la vida interior que hay en nosotros. Pero también se habla de Dios como espíritu, ¿no? Pero sin pensar todavía, porque no existe el concepto, ¿no?, de sustancia espiritual, ¿no? Un ser puramente espiritual sin nada material, ese concepto todavía no existe. De hecho, en el Antiguo Testamento nunca se habla de qué es Dios ónticamente considerado, en su sustancia, en su esencia. ¿Qué es Dios? No, Dios habla, Dios crea, se da por
conocido que todo el mundo sabe que existe Dios, que existen dioses, pero aquí en este caso es uno solo, los demás son súbditos suyos. Y después, andando el tiempo, se van a convencer de que los demás no existen. No existe más Dios que Yahvé. Pero eso es muy avanzada la historia de Israel, ¿no? Por ejemplo, hay un salmo que dice que todos los dioses se arrodillan delante de Yahvé. Entonces existen, ¿no? Pero después, ¿vas por qué se desapareció esto? Seguramente pasó a apagar la cámara. Ahí sí, Ya, volvió. sí, es que toqué el mueble y, y funcionó esto, no sé. Bueno, son los misterios de la computación, ¿verdad? Claro. Yo sostengo que en el computador hay un enanito con un sentido del humor perverso, ya hace cada chiste ahí, pero no me da ninguna gracia los chistes que él hace. Bueno, digamos, entonces no entiende, pero ¿cómo lo fuerza Jesús, no? Le da a conocer lo principal. Hay que nacer de nuevo y nacer de la gracia, ¿no? Lo sabemos nosotros, pero ¿qué podía saber Nicodemo de esto? Nadie había hablado de la gracia de Dios, de la vida de Dios en nosotros. Cuando San Juan escribe esto, no necesita explicarlo porque ya todos los cristianos lo saben. Pero Nicodemo es del Antiguo Testamento. De esto no sabe nada. Entonces, tiene que nacer de nuevo. Que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Porque fíjense que esto de bautizarse con agua, ya lo vimos, ¿no? San Juan bautizaba con agua. Era algo que usaban comúnmente los esenios. En Qumran también. Incluso en la casa de Loreto que hay en Italia, al lado de la entrada, digamos, es una sola sala nada más de piedra. Y hay una piedra cóncava. No sé si lo expliqué en alguna de las... ¿Me estoy repitiendo o no? Sí, lo dijo, pero si Ya lo querés, había explicado, ya. Entonces, eso hace pensar que son enseños, ¿no? Porque se bautizaban, pero repetían muchas veces el bautismo. En cambio, el bautismo cristiano no se puede repetir nunca, porque otorga esta nueva vida, esta gracia, y ya otorgada, punto. Y si uno la pierde por el pecado, bueno, por la confesión la puede recuperar. No hay más bautismo. Pero este es un bautismo con agua y espíritu. Y eso lo tiene que haber sonado muy raro a Nicodemo. Eso entonces es un nuevo bautismo. Fíjense cómo le está revelando tantas cosas en la primera conversación. Eso hace pensar de que la conversación, que fue mucho más larga, eso es evidente, aquí está resumida. Y San Juan va a lo principal, a las ideas principales que Jesús le da a conocer a Nicodemo. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Bien poco de haber entendido Nicodemo, ¿no? La primera palabra sí, lo nacido de la carne es carne, claro. Carne señala a todo el hombre en el idioma de los judíos, pero en cuanto a una criatura débil, una criatura frágil, una criatura ignorante, eso es la carne. Pero frente a eso se pone esto que es el espíritu. Ahora para nosotros es fácil de comprender, ¿no? Pero para Nicodemo era dificilísimo. Y Jesús no le da más explicaciones. Constantemente Jesús es así. Acuérdense cuando declara que su carne es verdaderamente comida y su sangre es verdaderamente bebida. Y se va a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo vamos a comer si no somos carnívoros? Y Jesús no explica nada. Y se queda solo con sus 12. Y les pregunta, ¿y ustedes también se van? Y entonces San Pedro le dice, ¿y a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero nadie entendió nada. Y Jesús no lo explicó. Es que él exige fe, ¿no es cierto? Y él está enseñando cosas celestiales, por lo tanto incomprensibles para nosotros, pero con los milagros que hace, tenemos que aceptarlas. Nosotros mismos hacemos eso, ¿no? Cuando nos habla un médico, nos dice, mire, usted tiene esto y lo otro, uno entiende harto poco, porque usa palabras técnicas, ¿verdad? De la medicina.
Uno entiende harto poco, pero le cree porque el otro es médico. Bueno, Jesús es Dios y se presenta poco a poco como Dios, pero ya desde el comienzo se presenta como profeta por los milagros que hace. Entonces exige que se le crea sin necesidad de dar razones, porque lo dijo él. Habría que decir que es un hombre extraordinariamente orgulloso o decir que es Dios. No hay otra alternativa. Solo Dios puede decir estas cosas y exigir lo que Él exige. Lo nacido del Espíritu es Espíritu. Ahora le explica un poquito más, ¿no? Le dice, no te admires de que te haya dicho, es necesario nacer de arriba. El viento sopla donde quiere. Tú oyes el ruido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Está jugando aquí Jesús con la idea de espíritu, neuma. En Israel la palabra tenía también ese sentido primero, ¿no? De soplo, de viento, de aire. Entonces, él está hablando de las cosas de arriba, de las cosas celestiales, ¿verdad? Pero ya aquí en la tierra, el espíritu nos deja a todos tremendamente intrigados, porque no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Piensen que en aquella época no existían los satélites como ahora, ¿no es cierto? Ahora, en el informe del tiempo nos dicen que viene y que va para tal parte el viento, claro, con los satélites y todo eso se puede ver, pero en aquella época el viento era algo maravilloso. Nadie entendía qué era el viento. Incluso a Job, ¿qué le dice Yahvé? ¿Sabes tú dónde guardo yo los vientos? ¿Dónde guardo yo las lluvias? Como que hubiera un depósito, ¿no es cierto?, de viento o de lluvia. A nosotros esto nos da un poco de risa, pero él está usando lo que se sabía en la época, lo que se creía en la época. Y Jesús entonces le hace ver, si tú ni entiendes este viento de acá, ¿qué vas a entender el de arriba? ¿Se fijan cómo le contesta? Está exigiendo que le crea a su palabra, no le da razones. Solamente como ya ve con Job, ¿no? Cuando Job ya se revela por tanto sufrimiento, entonces Yahvé lo llama al orden. ¿Y tú qué sabes si me vienes a pedir a mí? Y ahí empieza, ¿no?, a decirle las cosas que él no sabe. Entre otras, esto, ¿dónde guarda los vientos y dónde guarda las lluvias, ¿no? Y muchas otras cosas más pueden leer ahí en Job. Bueno, Dios puede ser así, Dios puede actuar así. Nosotros no. Nosotros tenemos que dar razones, explicaciones, y Jesús no las da. Y cuando se va toda esa gente porque exige que tengan que comer su carne y beber su sangre, lo deja irse. Hay que creerle a él porque él habla. Fíjense que recién ha echado a todos del templo, bueno, del patio, ¿no? Pero era ya parte del templo. El patio es todos los que vendían ahí terneros y ovejas y cabritas y palomas y todo eso, los echa con su sola voz. Él solo. ¿Cuánta gente había? Vaya a saber uno, ¿no? Pero es que ahí manifestó su majestad, ¿verdad? Hay momentos en que la hace. ¿Se acuerdan cuando en Getsemaní llegan los soldados y preguntan quién es Jesús? Yo soy. Y todos caen al suelo. ¿Se dan cuenta de la fuerza que tiene Jesús? Cuando quiere mostrarla, la muestra. Como cuando sube al Tabor y se transfigura delante de Juan, Pedro y Santiago. Ahí también se muestra. Pero normalmente no. Normalmente es un hombre como cualquier otro. Pero a veces sí. Muestra lo que él es. Y aquí lo está mostrando por lo menos con las palabras, ¿no? Está exigiendo. Tú oyes el ruido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Claro. Y entonces si no sabe nada del viento, del espíritu de aquí, ¿qué va a saber del espíritu de arriba? Mucho menos. Así que lo convence de su ignorancia. Y claro,
es que los fariseos eran muy orgullosos. Y no hay nada que aleje más a una persona de Dios que el orgullo, la soberbia. Es el vicio capital. ¿Se acuerdan ustedes los pecados capitales? Primero, soberbia. ¿Se acuerdan? Falso. No fue eso lo que dijo el Papa San Gregorio cuando hizo la lista. Dijo primero la vanagloria. Enumera los 7 vicios y al final dice, todos provienen de la soberbia. O sea, no es uno de los vicios capitales, sino que es la madre de todos los vicios. Eso es la soberbia. Así que no hay nada que aparte más al hombre de Dios que la soberbia. En eso consistió el pecado de Eva y de Adán. Un acto de soberbia. En eso consistió el pecado del demonio. Entonces Jesús siempre golpea, pero muy duro, la soberbia. Y aquí, fíjense, ¿no? Nicodemo se ve que no era tan soberbio. Que si hubiese sido tan soberbio, se habría ido y este que viene de Nazaret, este pobre diablo que me viene a dar lecciones a mí, fariseo principal, ¿no? Miembro del Sanedrín. No, se ve que era un hombre bueno y que estaba realmente impresionado con lo que Jesús hacía. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? Entonces reconoce su ignorancia. Un gran paso. Lo curioso es que Jesús le va a remachar su ignorancia, ¿no? Jesús le respondió, tú eres maestro en Israel y no lo sabes. Qué terrible, ¿no? Hoy día que todo es hacerse añuñúes, ¿no? El diálogo y decirse muchas cositas lindas a todos, ¿no? Jesús no dialogaba, imponía. Y eso han hecho los papas siempre, salvo los de ahora, ¿no? No, ellos hablan en nombre de Dios e imponen. Punto, no se rebajan. Hoy día se rebajan, ¿qué le vamos a hacer? Tú eres maestro en Israel y no lo sabes. Le tiene que haber dolido a Nicodemo, pero se quedó callado, ¿no? Verdaderamente te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto y vosotros no recibís nuestro testimonio. Vaya, son los primeros días en Jerusalén y miren lo que dice Jesús. Y este plural ha llamado mucho la atención. Algunos dicen, claro, existe lo que se llama el plural majestático, ¿verdad? Entonces el que escribe un libro suele usar ese plural. En las encíclicas el Papa siempre lo ha usado, nos decimos, ¿no? Ese plural majestático que se llama, cada vez se usa menos, pero en fin, se ha usado mucho. Pero no parece que fuera eso, ¿no? Acuérdense cómo comienza Nicodemo diciendo, en el versículo 2, ¿no? Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios. O sea, él es como cabeza de un grupo. Él viene como representando a un grupo, seguramente fariseos, seguramente sanhedritas, ¿no? Que están impresionados con lo que Jesús ha hecho en esos días y quieren entonces informarse mucho más, conocer a fondo la doctrina de este nuevo maestro. Entonces Jesús le va a responder también en plural. Nosotros, claro, ya tiene discípulos, ya tiene por lo menos esos 4 que mencionamos en los primeros días, ¿no es cierto? ¿Y cuántos más después del gran milagro que hizo en Caná de Galilea? Debe haber habido otros más, ¿no? Dice que viaja, ¿se acuerdan? Y desciende a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Entonces había ya un grupo en torno a Jesús que creían en Jesús. Aunque supieran poco, pero ya estaban impresionados y le creían a Jesús lo que él decía. Entonces, hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto y vosotros no recibís nuestro testimonio. Una acusación grave. A pesar de los milagros que ha hecho, no reciben
este testimonio. No aceptan. Tienen dudas, ponen objeciones, qué sé yo, ¿no? Estamos en los primeros días. Esto es muy curioso. Si cuando os digo las cosas de la tierra no creéis, ¿cómo creeréis si os hablase de cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Esto sí que es impresionante, ¿no? Aquí Jesús le dice a Nicodemo que eres Dios. Se lo está diciendo bien claro. Él viene del cielo. ¿En el cielo quién está? Dios. El cielo es el trono de Dios. Dios está en el cielo. ¿Se fijan? Si cuando os digo las cosas de la tierra no creéis, ¿cómo creeréis si os hablase de cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que descendió del cielo. Él descendió del cielo. La encarnación es Dios que ha venido al cielo. Y luego se da su título, el Hijo del Hombre. Esta expresión aparece en, ¿cómo se llama? El profeta este, ay, se me va el nombre en este momento, el que anuncia, ¿no? Cuánto falta Isaías. para el Mesías. ¿Cómo? ¿Isaías? No. Es muy posterior a Isaías. Ay. Cuando va a ser juzgado, le dice, y veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. ¿Se acuerdan? La profecía es esa, vi venir sobre las nubes del cielo como Hijo del Hombre. ¿Cómo se llama este profeta? Ay, se me fue en este momento. ¿Daniel? Daniel. No, Daniel no. No es Daniel. Elías. Tampoco. No, es de los profetas menores. Bueno, ya me acordaré. Siempre me acuerdo un rato después, ¿no? Así que llego atrasado a todas las cosas. Nadie ha subido al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Por otra parte, esa expresión, el Hijo de, significaba entre ellos el perfecto, el modelo. Decir de alguien, hijo del rey, o hijo del rey, quería decir, este es el rey verdadero, realmente un buen rey, perfecto. Cuando les dice a las muchachas, a las mujeres que lloran, cuando él va con la cruz, hijas de Jerusalén, les dice. Una alabanza tremenda, ¿no? Ustedes son verdaderamente jerosolimitanas. ¿Se fijan? Esa expresión entonces, hijo del hombre, puede significar eso. Y tal vez en ese sentido lo usó el profeta. No podemos saberlo con seguridad, ¿no? Porque dice, como hijo del hombre vi venir entre las nubes a juzgar. Y es lo que les dice en el Sanedrín Jesucristo, ¿no? Como hijo del hombre. Sí, parece que es Daniel el profeta que dice esto. Según nuestra contertulia Verónica Elkers, nos dice que es Ezequiel 31:14. No me suena que sea Ezequiel el de esta profecía, que haya usado la expresión hijo del hombre, claro. Sí, aparece en los salmos también, hijo del hombre. Pero esta profecía, no, Ezequiel no. Me parece que es Daniel. Bueno, lo veré más adelante. Fíjense lo que revela aquí, ¿no? Que él descendió del cielo. Y por eso es el único que sabe estas cosas. Pero claro, estas cosas no se pueden explicar. Son misterios. Entonces Nicodemo no saca nada con buscar explicaciones. Tiene que aceptar. Y eso es la fe. La fe es eso, aceptar. ¿Y por qué aceptamos? Porque estamos ante el testigo adecuado. Y así, cuando el médico me dice esto y lo otro, yo le creo porque detrás de él hay un tremendo cuadro, ¿no? Que dice Universidad de Chile, qué sé yo, ¿no? Ha recibido el título de doctor fulano de tal. Ahí está. Uno sabe, ha estudiado 6 años, 7 años, entonces sabe. Entonces uno le cree. La fe siempre es eso. Aceptar algo no porque yo lo entienda, sino porque me lo dijo el que sabe. Y Jesús exige eso. Claro, Él es Dios.
Y nadie le va a pedir razones, ni pedir explicaciones. Si él quiere las da, si quiere no las da. Y por lo demás, para los misterios, ¿qué razones se pueden dar? ¿Qué razón se puede dar de que Dios descendió y se hizo hombre? Es algo a primera vista imposible. Claro, pero para Dios nada es imposible. Pero para nosotros, ¿cómo puede ser eso? Que Dios se haga hombre. Nosotros estamos ya tan acostumbrados porque los recibimos esto desde niños que no nos damos cuenta la barbaridad que estamos diciendo. Pero para Nicodemo esto fue impresionante. Y fíjense que a pesar de todo eso, después él va a defender a Jesús en el Sanedrín y después va a llevar los ungüentos para el cadáver, ¿no es cierto? Y participa en la sepultura de Jesús. Después nos hablan más nuestros libros canónicos de Nicodemo. En los apócrifos se habla más de Nicodemo, pero en los canónicos no, así que no sabemos más de este hombre. Sigamos leyendo, porque no ha terminado de dejarlo estupefacto Jesús a Nicodemo, ¿no? Versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le anuncia la crucifixión, fíjense ustedes, ya estamos en los primeros días de su predicación. Es que Dios siempre tira hacia arriba. Dios siempre busca que nos elevemos, que nos purifiquemos, y no nos quedemos en el estado al que hemos llegado. Siempre Él exige más. Y fíjense, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Anda, así que no saca nada Nicodemo con ser fariseo, ser circuncidado, ser sanedrita. Tiene que creer en ese Hijo del Hombre que va a ser levantado. ¿Qué podrá significar eso? Que va a ser levantado. Y solo el que crea en Él tendrá la vida eterna. Ya en esta época los judíos sabían que el alma no moría y que se seguía viviendo después, ¿no? Y los buenos serían felices y los malos castigados. Eso ya se sabía. Entonces la vida eterna sí, eso lo comprendió. Pero lo que no debe haber comprendido para nada es que hay que creer en este hombre cuando sea levantado. Y solo el que crea en él va a tener vida eterna. Vaya lo que nos está anunciando, ¿no? Es lo que decimos nosotros como dogma de fe, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación. Y ya está dicho aquí, antes de crear la iglesia. O sea, el pobre Nicodemo no podía entender nada. Así es Dios, pues. Dios exige, ¿sí? Claro, si queremos llegar a Dios, tenemos que aceptar este tirón de orejas. Y nos da un tirón de orejas con mucha frecuencia. Y más, mientras más se acerque el alma a Dios, más va a sufrir. Claro que también va a recibir, ¿no? Unos gozos que nosotros no podemos imaginar siquiera. Pero primero la purificación, primero el sufrimiento. Se cuenta de los pastorcitos de Fátima. No me acuerdo cuál. El tío, ¿cómo se llamaba? ¿Marto se llamaba? Dijo, si esto es de Dios, preparémonos para sufrir. Fíjense qué hombre tan espiritual, ¿se fijan? Era un mero campesino y sin embargo él sabía, Dios nos hace sufrir. Claro, si es la manera de purificarnos. Hay que purificarse, no hay vuelta que darle. Y uno se purifica por el sufrimiento, no por otra cosa. Así que fíjense todo lo que le ha revelado
Jesús a este hombre en los primeros días de su predicación, ¿no? Hasta aquí, hasta el versículo 15, se dice que llega el texto con las palabras de Jesús. A partir del 16 viene, según los expertos, una explicación de San Juan. Pero parece que estamos en la hora ya. Ah, nos quedan 10 minutos todavía. Por lo menos podemos leer el texto y algo decir, ¿no? A partir del versículo 16 hasta el final, hasta el 21, es la explicación de San Juan. ¿Se acuerdan que les dije, no? Que el único evangelista que constantemente está explicando es San Juan. Se ve que él es realmente un teólogo, ¿no? Un maestro. La explicación dice así: porque tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces explica lo que ha dicho Jesús, ¿no? Jesús es el unigénito que bajó, lo dice en el prólogo, ¿se acuerdan? En el principio existía el verbo, y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios, ¿no? Y él es el que se encarna, ¿no? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Bautismo, ¿no? Pues aquí es lo mismo, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. O sea, todo esto es una historia de amor. Es una de las cosas más difíciles de comprender, ¿no? El cristianismo es la religión del amor, la única por lo demás, ¿no? No hay otra que tenga este sello. Y amor que se extiende hasta a los enemigos. Por ahí me hicieron una pregunta si Dios ama a Satanás, al diablo. Y la respuesta es sí. Dios ama, porque Dios es amor y ama a todos. Pero también es justo, ¿no? Y justamente, como es justo, les da a todos lo que les corresponde según su calidad, ¿verdad? Y, bueno, al diablo le corresponde lo que está sufriendo. Pero Dios sigue amándolo, porque Dios solo ama. Además de conocer, por supuesto, porque recuerden ustedes que el amor proviene del conocimiento, ¿no? Y por eso lo primero que es Jesús es el verbo de Dios, la inteligencia, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Pero también es amor, aunque el amor se personifica en el Espíritu Santo. Entonces, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo amado a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A veces, ¿no? Las personas dicen que esto de castigar no es cristiano, porque Jesús no castigaba. Pero aquí está la explicación, ¿no? Jesús viene a salvar, no viene a condenar. Pero cuando vuelva va a venir a condenar y a salvar. La segunda venida, el Dies Irae que cantamos nosotros, ¿no? El sábado santo, Dies Irae, Dies Illa, ¿no? Ese día del juicio final va a ser un día de ira. Tremendo día. Bueno, es una frase del Antiguo Testamento también, cuando se habla de, ahí no sé si es Ezequiel, cuál de los profetas, cuando anuncia la destrucción de Jerusalén, ¿no? Dice esa frase, Dies Ira, Dies Illa, Dies Irae, Dies Illa, día de ira, aquel día. Y por eso va a destruir Jerusalén. Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? ¿Qué ocurrió? Se acabó Jerusalén en el año 600 y tantos antes de Cristo, ¿no? Bien, entonces, no vino para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no se condena. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la explicación. Ahora, cuidado, ¿no? Este creer no es solo teórico, ¿verdad?
es también una exigencia de vivir de acuerdo con lo que se cree. De modo que, como dice el mismo Jesús, no todo el que me diga, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. No, tiene que cumplir los mandamientos. Tiene que vivir de acuerdo con lo que Jesús ha enseñado. Ese conocimiento tiene que dirigir toda nuestra acción. Pero se comienza por el conocimiento. Y como San Juan es un intelectual neto, pone primero el conocimiento. Y claro, si la voluntad que es la fuerza que tenemos para realizar lo que la inteligencia piensa. La inteligencia piensa el bien, lo presenta la voluntad y la voluntad lo quiere. Lo primero es entonces la inteligencia. Creer. El que no ha creído en el nombre unigénito de Dios ya está condenado. Vaya que imposible aceptar esta palabra en un mundo liberal como el que vivimos nosotros, en que cada cual tiene su verdad, ¿no es cierto? Y cada cual tiene esa libertad para expresar todo lo que se le ocurra. No hay tal. El día del juicio no va a haber nadie que pueda justificarse con eso. Yo hice lo que yo pensé correcto. Oiga, ¿no? Nadie tiene derecho a equivocarse. Equivocarse es un pecado. Es cierto que nos equivocamos todos, ¿no es cierto? Y en muchas materias. Y por eso ahí viene la doctrina que han elaborado los teólogos, ¿no? El problema de la ignorancia. Ignorancia invencible, ignorancia vencible, ignorancia de buena fe, ignorancia de mala fe, ¿verdad? Claro. Pero para eso está el Espíritu Santo, las gracias actuales, ¿se acuerdan ustedes? Dios le da a todos las gracias actuales para que conozcan la verdad. Claro, hasta que no hace milagros, ¿no? Y por lo tanto, la persona que responde a esas gracias actuales, aunque no conozca la Iglesia Católica, se va a salvar. Jesús mismo dijo, ¿no?, que tenía discípulos que no estaban en este rebaño y hay que ir a buscarlos. ¿Se acuerdan que lo dice Jesús? Se refiere a los paganos. Paganos que hay que irlos a buscar. Y por eso salen todos, ir a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el que crea se salvará, y el que no se condenará. Las últimas palabras de Jesús en el Evangelio el día de su ascensión. Aquí está dicho como explicación al comienzo de la predicación de Jesucristo. Pero esto es una explicación, claro, de San Juan, ¿no? Tenemos todavía, según mi reloj ya son las 8. Queda un versículo más, pero si quieren saber el resto, tendrán que volver la próxima semana, a esta misma hora, ¿verdad? Y ya está. Así que nos pedimos. Don Juan Carlos, hay una pregunta de Leonardo. Un detalle. Manuel Barros fue el primero que nos dijo que había sido Daniel el profeta, y creo que, claro, estuve buscando la cita, dijo el hombre de Daniel, y también aparece en el libro de Enoc, también lo estuve revisando, por si acaso. Ya. La pregunta de Leonardo Arriagada dice así: ¿puede haber algo más que material en el hecho que Nicodemo llegue de noche? ¿El simbolismo de quien vendrá a la luz después de ese diálogo? Es muy posible porque San Juan es tremendamente simbolista, ¿no? Entonces el hecho de que haya subrayado de que vino de noche, los padres de la iglesia lo suelen interpretar, ¿no? Viene de la noche de la ignorancia, ¿verdad?, a la luz de la verdad, que es Jesucristo. Es una interpretación muy hermosa, pero es una interpretación, ¿no es cierto? Lo podemos pensar. También podemos pensar que efectivamente fue de noche, e incluso como ya era primavera, lo más probable es que la reunión se haya realizado en la terraza. Muchas casas en Israel tenían una terraza. Y en verano sobre todo, ¿no? Después que se ponía el sol, la gente subía a la terraza porque corría siempre brisa que venía de la costa. Como Jerusalén está a 600 y tantos metros de altura, ¿verdad? Entonces muchas veces viene esa brisa desde el mar Mediterráneo hacia el desierto que está al otro lado.
Y es muy posible que en ese momento haya habido brisa y por eso Jesús le dice, ¿no? El viento no sabe de dónde viene ni a dónde va. Porque es posible que hayan estado diciendo, en ese momento hayan sentido esa brisa. Era una hora apta para tener una conversación privada, dos personas, en la terraza de la casa donde estaba Jesús. Algunos dicen eso, pero claro, esas cosas uno no sabe, ¿no? Recuerden que el infalible es el Evangelio y nosotros que lo leemos no somos infalibles, ¿no? Nada de lo que nosotros digamos es infalible. Lo que el Evangelio dice, sí, siempre que se entienda correctamente. Si ustedes tomaron el comentario de San Juan, constantemente en casi todas las frases, ¿no? Él encuentra esta frase, dio pie para que fulano a tal inventara una herejía, ¿no? Y ahí lo refuta. Pero en fin, si nos ponemos a eso, todavía estaríamos en la página, en el capítulo primero, ¿no es cierto? De todas las herejías que ha habido, San Juan, Santo Tomás, pasa revista a todas ellas. Y si le agregamos las que vienen después de Santo Tomás, no terminamos nunca. ¿Había otra pregunta? No, no, solamente esa. Bueno, como siempre, muchas Es gracias. Daniel. Es Daniel el de la profecía. Daniel, sí. Sí. Bueno, como siempre, muchas gracias, don Juan Carlos, y muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes. Nosotros como círculo tradicionalista no les podemos desear felices patrias, por una razón muy sencilla, porque claramente lo que ocurrió el 18 de septiembre constituye una escisión radical, ¿cierto?, de la constitución del poder bajo el pensamiento tradicional. Pero, sin embargo, les invitamos a través de esta fiesta que se va a dar el 18 y el 19, y por supuesto el sentido de concordia y comunidad política que tan deteriorado se encuentra, por lo menos en nuestra patria Chile, y por qué no en el resto de las Españas o de los reinos españoles. Y también valorar este sentido de la tradición, como bien decía Chesterton, que es la democracia de los muertos o la democracia proyectada en el tiempo. Valorarla y recordar que ese es el fundamento primordial y el humus sobre el cual la comunidad política debe desarrollarse. Así que muchísimas gracias a todos como siempre y nos vemos, si así lo dispone, el próximo martes a la misma hora. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Gracias.